Embriología. El embarazo y el nacimiento son hechos familiares, pero lo que sucede entre la fecundación y el parto no lo es tanto. Los especímenes y datos que se exponen en esta sala te ayudarán a entender mejor esta etapa de nuestra existencia llena de acontecimientos asombrosos que determinan el resto de la vida. Ver surgir a un ser humano a partir de un grupo de células no solo nos llena de asombro, sino que nos sitúa como el producto de una larga historia evolutiva que no por eso nos libera de las leyes universales de materia viva. Sin embargo, el hombre, a diferencia de otros seres, es capaz de escudriñar y descubrir la esencia misma de esas leyes, de crear obras de arte y de plasmar su sensibilidad en las palabras de un poema. Cuando comprendemos que todas esas potencialidades están ocultas en el código genético de los cromosomas humanos y en la capacidad de respuesta del citoplasma ovular, no podemos sino reconsiderar el valor de aquello que por ser tan pequeño no vemos y que por conocerlo mal no apreciamos ni tratamos de proteger. Doctora María Elena Castillo. Cerebro. El cerebro es la parte más importante del sistema nervioso. Se forma a partir de la cuarta semana posterior a la fecundación. A las 12 semanas empiezan a diferenciarse las neuronas de la corteza cerebral. El desarrollo del cerebro se completa después del nacimiento. Caras que muestran el desarrollo de los lóbulos del cerebro, 14 semanas. Cortes que permiten ver la formación del cerebro dentro del cráneo, 14 semanas. Vista inferior del cerebro de un feto de 24 a 28 semanas. Se observan los bulbos olfatorios, el piso del diencéfalo, la protuberancia, el cerebelo y la médula oblonga. Vista externa del cerebro de un feto de 24 a 25 semanas. Los lóbulos ya se desarrollaron y aparecen los primeros surcos o cisuras, 24 a 25 semanas. Secuencia que muestra el crecimiento del cerebro y su relación con la base del cráneo, 16 semanas. 14 semanas. De 20 a 22 semanas. Órganos. Los diferentes órganos se desarrollan de base a una cronología muy precisa, y su función está relacionada con las necesidades del embrión. El corazón empieza a latir al finalizar la tercera semana de desarrollo. El hígado se origina de un brote del intestino que crece en el futuro diafragma. Produce sangre, almacena glucógeno, forma bilis y realiza la desintoxicación de sustancias dañinas para el feto. El estómago adquiere su forma característica durante la etapa embrionaria, pero sus glándulas se logran diferenciar en la etapa fetal tardía. Si las secreciones de ácido clorhídrico se iniciaran antes del nacimiento, podrían provocar una ulceración. De feto, segundo trimestre. Corazón con sus cavidades y su forma característica. Segundo de feto, 11 a 22 semanas. Pulmón, corazón y timo de feto, 27 semanas. La placenta es el órgano que relaciona al feto con la madre y está formada por el tejido de ambos. Las vellosidades placentarias llevan a cabo numerosas funciones. Captan nutrientes y oxígeno de la sangre materna y eliminan los desechos del feto. Esqueletopexia. La preparación, disección y montaje de las diversas partes del esqueleto fetal requieren de una técnica cuidadosa y de un conocimiento anatómico preciso. Se deben conservar intactos los delgados huesos y no destruir las membranas sumamente finas, como la timpánica, o en su defecto destruirlas voluntariamente, para que puedan verse los huesillos del oído. Cráneos seccionados. Cráneo de feto, 16 semanas. De feto, 14 semanas. Cráneo de feto, 12 semanas. Huesos temporales. Estos pequeños huesos temporales encapsulan y protegen los delicados órganos del oído y del equilibrio.
Tinción, diafanización y esqueletopexia. Para poder estudiar el desarrollo óseo de embriones y de fetos humanos, se recurre a la tinción y a la diafanización. La diafanización es una técnica que permite transparentar a los embriones y a los fetos para visualizar la tinción o teñido de su tejido óseo con el colorante alizarina. Este colorante resalta su esqueleto y sus centros de osificación. Los ejemplos que aquí se muestran se conservan en una solución de glicerina. Pelvis de feto. Esqueleto de feto. Miembros superiores de feto. Miembros inferiores de feto. Embriones de 4, 5 y 6 semanas. El sistema nervioso inicia su formación durante la tercera semana, cuando el embrión está formado por 3 capas de células. La capa superior, ectodermo, de donde se desarrollarán el cerebro y varias regiones del sistema nervioso central, así como la epidermis, las glándulas de la piel, las uñas y el pelo. La capa media, mesodermo, de donde crecerán el corazón, el sistema circulatorio, los huesos, los músculos, riñones y órganos de reproducción. Por último, la tercera capa, que es la más interna, el endodermo, que es un tubo simple, que se transformará en intestinos, hígado, páncreas y la vejiga. Embrión y corión. El corión es una envoltura externa que recubre el embrión humano y que participa en la formación de la placenta. Embriones de 8 y 9 semanas. Hacia el final de la semana 8, el cuerpo estará formado, así como todos sus órganos, y terminará el periodo embrionario. Dejará de ser un embrión para convertirse en feto. En esta semana crecen los dedos de las manos y de los pies. La cabeza es desproporcionalmente grande y constituye la mitad del embrión. La región del cuello se ha formado. Su crecimiento en el útero se ve facilitado por tener un cuerpo muy flexible. Su esqueleto no tiene huesos, sino cartílagos. Etapa fetal. Feto de 12 semanas. Durante la etapa fetal, el aspecto no cambia radicalmente como en la etapa embrionaria, pero el crecimiento es notable. En la 9ª semana, el feto pesa 8 gramos y al momento de nacer alcanza un peso aproximado de 3.000 gramos. En el mismo lapso, su longitud aumenta de 5 centímetros a 50 centímetros. En las primeras semanas fetales, la cabeza sigue siendo muy grande, mientras que el tronco va aumentando poco a poco de tamaño. La región pélvica se mantiene estrecha. Por su lado, los brazos son proporcionalmente largos en relación al cuerpo. Feto de 14 semanas. En la semana 14 se aprecia su aspecto humano. Las orejas están en su posición definitiva y los delgados párpados se mantendrán cerrados hasta el 7º mes. Fetos de 15 a 16 semanas. El crecimiento es muy rápido, las cuerdas vocales empiezan a formarse, el sentido del tacto comienza a desarrollarse, es capaz de separar los dedos de los pies, de flexionar las muñecas y de cerrar los puños, incluso puede girar la cabeza y abrir su boca. En este periodo aumenta su número de reflejos y es capaz de succionar y deglutir. Las piernas ya son más largas que los brazos y mueve sus extremidades con frecuencia. Fetos de 17 a 20 semanas. Su piel está cubierta por un material grasoso y por una fina pelusa llamada lanugo, que lo protege del líquido amniótico y de posibles rozaduras. Se forma la grasa en zonas cercanas al cuello, detrás del esternón y alrededor del riñón. Este tejido graso le permite generar calor. Al final de este periodo, en el feto femenino comienza la formación del conducto vaginal y en el masculino se inicia el descenso de los testículos del abdomen a la bolsa escrotal. Empieza a formar un cabello fino. La madre empieza a sentir sus movimientos. Feto de 22 semanas. Los fetos se consideran viables cuando son capaces de vivir fuera del organismo materno. Antes de las 22 semanas generalmente no lo son, pues sus órganos no han alcanzado la madurez fisiológica necesaria para tener vida independiente.
La longitud y el peso son los parámetros más utilizados para calcular la edad fetal. Sin embargo, para ser precisos, deben de tenerse en cuenta otras características externas. Feto de 26 a 29 semanas. Su sistema nervioso es capaz de controlar los movimientos respiratorios y la temperatura. Los movimientos son más activos. Su estómago, intestinos y riñones funcionan perfectamente. Todos sus órganos sensoriales están despiertos. Los párpados y los ojos están completamente formados y comienzan a abrirse y cerrarse. Empieza a percibir los sonidos. Los ruidos intensos le aumentan la frecuencia cardíaca. Llega a tener hipo. Fetos de 30 a 38 semanas. Ya se encuentra en la posición adecuada para el momento del parto. En la mayoría de los casos es con la cabeza hacia abajo y los glúteos hacia arriba. Su cráneo todavía no está totalmente sólido, ya que necesita pasar por el canal del parto. Desliza su pulgar dentro de su boca y practica el reflejo de la succión. Al final de este periodo, el bebé puede alcanzar una talla de hasta 50 centímetros y un peso promedio de 3 kilogramos. Hacia el final de la semana 38, el bebé está en condiciones de nacer. Semana 1. Durante la primera semana ocurre la fecundación, la unión de la célula femenina con la masculina. Cada una tiene 23 cromosomas. Juntas crean una célula de 46 cromosomas que viajará del tercio medio de la trompa de Falopio hasta el útero, en donde se implantará para iniciar su desarrollo. Semana 2. En esta semana se ha completado la implantación del embrión humano. Su crecimiento será muy rápido a partir de este momento. El embrión aparece al centro como un disco bilaminar y se encuentra entre dos cavidades, el amnios y el saco vitelino. Por fuera encontramos al trofoblasto que va a formar la parte fetal de la placenta. Semana 4. En esta semana se puede observar el tubo neural bordeado por somitas, de donde surgirán la columna vertebral y las costillas. El corazón empieza a latir, aunque sus cavidades no están totalmente desarrolladas. Semana 5. Se conforma la estructura básica del cuerpo. Principia el desarrollo de los ojos, de los oídos, de la boca y de la nariz. Se observan los brotes que van a dar origen a los brazos y a las piernas. La prominencia cardíaca es muy visible. Se desarrollan las vesículas cerebrales. Semanas 6 y 7. Progresa el desarrollo de la tráquea, la laringe y los bronquios. La cavidad oral y la nasal comienzan a separarse. Se forma el paladar. Se desarrollan más las piernas y los brazos que parecen aletas. Semana 8. Hacia el final de esta semana, el cuerpo estará formado, así como todos sus órganos, y terminará el periodo embrionario. Dejará de ser un embrión para convertirse en feto. En esta semana crecen los dedos de las manos y de los pies. La cabeza es desproporcionalmente grande y constituye la mitad del embrión. La región del cuello se ha formado. Su crecimiento en el útero se ve facilitado por tener un cuerpo muy flexible. Su esqueleto no tiene huesos, sino cartílagos. Semana 9. Inicia el periodo fetal, que termina hasta el nacimiento. Comienzan a diferenciarse los caracteres sexuales primarios, determinados por la combinación de cromosomas heredada en el momento de la fecundación. Los huesos empiezan a formarse, así como la lengua. Los ojos aún están cerrados. Los intestinos se encuentran en el cordón umbilical. Semana 12. En esta etapa, los órganos sexuales se han formado y se puede reconocer el sexo. Hacia el final de esta semana, el feto comienza a producir y a excretar orina hacia el líquido amniótico. El páncreas inicia la producción de insulina. Ya tiene orejas, mentón y párpados. Su piel es muy delgada y transparente. Empieza a mover sus extremidades. Semanas 13 a 16. El crecimiento es muy rápido. Las cuerdas vocales comienzan a formarse.
El sentido del tacto comienza a desarrollarse. Es capaz de separar los dedos de los pies, de flexionar las muñecas y de cerrar los puños. Incluso puede girar la cabeza y abrir su boca. En este periodo aumenta su número de reflejos y es capaz de succionar y deglutir. Las piernas ya son más largas que los brazos y mueve sus extremidades con frecuencia. Semanas 17 a 20. Su piel está cubierta por un material grasoso y por una fina pelusa llamada lanugo, que lo protege del líquido amniótico y de posibles rozaduras. Se forma la grasa en zonas cercanas al cuello, detrás del esternón y alrededor del riñón. Este tejido graso le permite generar calor. Al final de este periodo, en el feto femenino comienza la formación del conducto vaginal y en el masculino se inicia el descenso de los testículos del abdomen a la bolsa escrotal. Empieza a formar un cabello fino. La madre empieza a sentir sus movimientos. Semanas 21 a 25. Su cuerpo continúa cubierto por el lanugo y su piel está arrugada. Ya tiene pestañas y aunque sus ojos permanecen cerrados, el iris va adquiriendo su color. Empieza a tener un esbozo de dientes. Los pulmones tienen la capacidad de expandirse, por lo que el feto podría respirar fuera del útero en caso de nacimiento prematuro. Semanas 26 a 29. Su sistema nervioso es capaz de controlar los movimientos respiratorios y la temperatura. Sus movimientos son más activos. Su estómago, intestinos y riñones funcionan perfectamente. Todos sus órganos sensoriales están despiertos. Los párpados y los ojos están completamente formados y comienzan a abrirse y cerrarse. Empieza a percibir los sonidos. Los ruidos intensos le aumentan la frecuencia cardíaca. Llega a tener hipo. Semanas 30 a 38. Ya se encuentra en la posición adecuada para el momento del parto. En la mayoría de los casos es con la cabeza hacia abajo y los glúteos hacia arriba. Su cráneo todavía no está totalmente sólido, ya que necesita pasar por el canal de parto. Desliza su pulgar dentro de su boca y practica el reflejo de la succión. Al final de este periodo, el bebé puede alcanzar una talla de hasta 50 centímetros y un peso promedio de 3 kilogramos. Hacia el final de la semana 38, el bebé está en condiciones de nacer. Semanas 39 y 40. Dedica estas últimas semanas a fortalecerse y a ganar peso. Queda menos líquido amniótico en el útero. El vello lanugo casi ha desaparecido. El cerebro está perfectamente constituido. Puede diferenciar lo amargo de lo dulce y se activa el sentido del olfato. Su corazón palpita a una velocidad de 120 y 160 pulsaciones por minuto. El bebé está listo para su nacimiento.